Llegamos a la sexta entrega de esta serie, felices de nutrirnos de ese libro maravilloso escrito por Juan Manuel Abal Medina, padre, Conocer a Perón. Ahí consiguió una forma distinta de relatar los acontecimientos de la historia que lo tuvieron como testigo y protagonista. En esta ocasión habremos de abordar dos temas muy jugosos: los pasos previos en Madrid elaborando la agenda del regreso de Perón. Y finalmente, te invito a quedarte hasta el final, frente a la pantalla, porque habrá una carta de Norma Arrostito a Abal Medina en la que aporta mucho contenido histórico, apreciaciones políticas y familiares entre ambos. No olvidemos que además de protagonizar esta parte de la historia, fueron una especie de cuñados sui generis. Ordenando papeles, proyectos e intenciones, confeccionó con Héctor Cámpora una nutrida agenda. Desde ese año 1972, el Partido Justicialista volvía a tener personería jurídica. Fueron elaborando la idea de un gran frente electoral. Juan Manuel tuvo un encuentro a solas con Rodolfo Garimberti. Ahí le manifestó la preocupación de Perón por su enfrentamiento con sindicalistas. Cuenta también que en el libro el fallido intento de Lanusse de ofrecerle a Perón un soborno de $4 millones para que se quedara en Madrid. Al momento del suceso, más de 50 años atrás, era una auténtica fortuna. Mostrando su desesperación por lograr la aceptación del líder, Perón les pidió que le acercaran la propuesta firmada y por escrito, como una manera de comprometerlos. El intento de acuerdo preveía un candidato conjunto, Lanusse o algún dirigente no peronista. Cualquier parecido con la fórmula del 2019 quizá no fuera pura coincidencia. Relata Juan Manuel un detalle significativo de una conferencia de prensa de Perón en Madrid. Dice que ahí desplazó de su asiento inmediato al suyo a López Rega para invitar a Antonio Cafiero a sentarse. Despertó de inmediato notorias especulaciones sobre la posibilidad de que éste pudiera ser el elegido para encabezar la fórmula. Se creó el Fresilina, Frente Cívico de Liberación Nacional, integrado por partidos políticos, la CGT y la CGE, los empresarios. Fueron meses en los que la porfía entre Perón y Lanusse se asemejaba a una partida de ajedrez. Quien les habla recuerda que ese nombre fue modificado posteriormente, ya que sonaba muy parecido al de un antibiótico. Los constantes fracasos de Lanusse en las negociaciones con Perón fueron minando su poder ante las Fuerzas Armadas. Iba reduciendo las pretensiones, manteniendo un único objetivo: arrancarle a Perón un repudio a la violencia. Este rompe definitivamente todo puente, días después, cuando declara que la violencia del pueblo es la respuesta de la violencia de arriba. Si al escuchar esto lo asocias con el presente, no estás equivocado. Para entonces, Perón le propone a Juan Manuel asumir la secretaría del Movimiento Nacional Justicialista. En mayo de ese año 1972, Perón es proclamado extraoficialmente candidato. Una asamblea multipartidaria y multisectorial que incluía a la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, la Confederación General Económica y la CGT, rechazó la posibilidad de una reforma constitucional. A principios de julio, Lanusse anuncia un requerimiento absolutamente fuera de toda ley, que entró en la historia como la cláusula proscriptiva. Se le exigía a los candidatos a las elecciones de marzo del año siguiente residir en la Argentina antes del 25 de agosto. Estaba conminando a Perón a mudarse en poco más de un mes porque él así lo decidía. Era marcarle la cancha o, en su defecto, decirle: si yo no soy candidato, vos tampoco. Perón respondió que volvería cuando le diera la gana, cuando se le antojara. Pocos días después, en un acto ante 1000 oficiales, Lanusse lanzó aquella bravuconada de: Perón no viene porque no le da el cuero. Cuando lleguemos al momento del relato de su histórico regreso, volveremos sobre este tema y esta frase y la respuesta que dio el pueblo a ese desafío. En charla personal, ante un interlocutor, Perón le dijo a ese que Lanusse equivocó el camino llevando la confrontación a un terreno personal. Entre febrero y octubre,
Juan Manuel acompañó a Cámpora en el trato ante los militares gobernantes. ¿Eran acaso las dos personas de máxima confianza de Perón? En ese lapso, Abal Medina cumplió aquel mandato madrileño por el que Perón le pidió que acompañara a la juventud para que no hicieran actos que se fueran de madre. Vamos ahora a la prometida carta de Norma Arrostito. Ella utiliza un tono casi de chanza, destacando la relación que Juan Manuel tenía con Perón. Abal Medina relata que, al igual que Cafiero y Galimberti, todos trataban de sonsacarle algo más de su relación con el líder. Ahí Juan Manuel saca a la luz dos momentos en los que Perón le hizo sentir esa intimidad tan cercana. A la salida de la histórica reunión con los partidos políticos en el restaurante Nino de Vicente López, de la que ya hablaremos, defraudado porque los partidos no condenaban las atrocidades contra el pueblo peronista, le dice Perón: doctor, ¿recuerda lo que decíamos sobre las dos opciones, las dos especies? Se refería al distinto grado de compromiso y o remordimiento con la violencia que pudiera haberse ejercido uno contra el otro. La segunda ocasión que Juan Manuel sintió ese estrecho lazo fue cuando pasaban en auto frente al domicilio de la calle Moreno en que él viviera. Juan Manuel hasta tiempo atrás. Todavía se veían las huellas del atentado explosivo sufrido. Relata que pocos días después le mostró a Perón la carta que Norma Arrostito, de la que estamos hablando. Perón la leyó 2 veces y cuando terminaba el encuentro le pidió poder tenerla un día más. Al día siguiente se la devolvió dentro de un sobre con su propio membrete. Del texto y análisis de la carta creemos necesario destacar esta frase. Ella le dice: te ha tocado ser protagonista de un momento particular y definitorio de nuestra historia. En un momento del texto le pide interpretaciones y chismes, pero en forma verbal, en un futuro encuentro. Muestra así su desconfianza por las cosas que quedan escritas. Se despide con un saludo para los hijos de Juan Manuel, ya que al fin y al cabo eran algo así como sobrinos. Firma la carta con una letra S mayúscula. Vemos cómo arrastraba precauciones de los tiempos de clandestinidad. Temía por la integridad de Juan Manuel al recibirla. Este cierra el comentario al respecto diciendo que eligió contar de esta forma estos episodios por la memoria de Perón, de Norma Arrostito y de su hermano Fernando. Interrumpimos a esta altura nuestro vínculo semanal, prometiendo para el miércoles próximo el tratamiento sobre un tema crucial, la masacre de Trelew. Estos videos significaron para mí un verdadero desafío. Tenía muchos deseos de hacerlo y así se fueron subiendo, pero dudando sobre la respuesta que podían llegar a recibir. Me dieron un retorno mayor al esperado, aportando suscriptores que me hicieron muy feliz. Me tomo un atrevimiento. Me gustaría que los nuevos suscriptores conocer un poco más de ellos en los comentarios, saber sus edades y lugares de residencia y consultarles si serían gustosos de recibir trabajos similares en un futuro inmediato.